Y como hablábamos de ahorrar, si es para ahorrar, Sí, señor está ahorro. bien. Si es para ahorrar, ¿Qué decir? está Es bien. una propaganda. El señor ahorro, ese señor ahorro, Matías ¿viste? Tombolini. Te encontramos un nombre. Ay, Ya me tenemos siento- un amigo, ahora tenemos al señor ahorro. Qué Es lindo. así. Sí, hoy Me venimos... pone una cadena de farmacias. Ah, era ese. Está el otro. muy bien. Ahí lo vi. Bueno, ¿cómo estás, Matías? ¿Bien? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Llueve afuera? Porque llegamos con lluvia... Está como horrible. Entre feo. Ahora que no llueve. No, no hay una lluvia melancólica. En un como momento más llovió temprano. torrencialmente, ¿eh? Sí, Cuando- se caía, era para seguir durmiendo. Sí, a las 7 y algo. Bueno, Hablamos de todo acá. con sí, Mati. también. Y bueno, es un servicio también para el que está en la Obviamente. casa, por lo menos por lo que es la zona norte de la capital. Y Ya que sabe ahora- que ahora no llueve, que llovía y no llueve. No sé ahora. Hace Bueno, cuando no, llegaste Un vos- ratito. un ratito. Bueno, salgamos de esta por charla. favor, sí. O que vaya alguien a la esquina a ver si llueve y vuelve y nos lo cuente. Mientras tanto, hablamos de economía. Economía en el mundo. Economía en el mundo, así es. A ver, ¿qué podemos decir de la economía argentina respecto del resto de las economías? ¿Es una economía más chica? ¿Es una economía más grande? ¿Somos más económicos? Somos más Sí. económicos. Sí. Bueno, Era a ver, por las vías. la idea de la columna de hoy era hablar de la economía del mundo y engancharlo un poco con este triunfo de Hollande en Francia, como para poder, y con lo que nos pasa con España, dimensionar los tamaños de la economía argentina respecto del resto del mundo. La medida para mensurar la economía es el PBI, que es la suma del valor agregado de todos los sectores de la economía, de los bienes finales. ¿Esto qué significa? Cuando vos tenés el pan, por ejemplo, no contás la harina que haces para fabricarlo, sino el valor del pan. Sí. Y así sumás toda la economía. La ganancia, digamos. Exacto, la suma de las ganancias de todos los sectores o la suma del valor final de todos los bienes producidos en una economía. Una vez que entendemos esto, que es una cosa que se habla mucho, Producto Bruto, sabemos lo que es el Producto Bruto Interno, podemos comparar los tamaños de la economía. ¿Cuánto es lo que produce el mundo? En 2010, lo que produció el mundo fue 63.250 billones de dólares. Esto es con 12 ceros después. ¿Sí? Medida, digamos, hispana, no lo que serían los americanos, que serían 63 trillones para los americanos. Sí. Ahí está, no sé si está en pantalla, ahí tenemos la tabla Sí. de posiciones de alguna manera. Estados Unidos produce aproximadamente el 23% de lo que se produce en el mundo. Sí. 14,6 billones de dólares. Esto es 2010. Oh. Después sigue China, bastante figuramos. lejos. No, Argentina. Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Brasil, No. India, Canadá. Pero y Brasil nos caímos de la tabla. Brasil no había Estaba arriba desplazado al sí, Reino Unido. Exacto. Esto es datos Anterior. cerrados de Banco Mundial 2010. Ah, viste ¿correcto? qué atenta que estoy, Sí, ¿no? a fondo. Total. Bueno, ahora, ¿qué nos permite mensurar? Esto nos permite ver, por ejemplo, que Brasil, que parece una economía muy grande, que es un poquito más de 5 veces la economía argentina, es apenas el 3% de la economía mundial. Imagínense, bueno, ahí tenemos cómo se reparte la torta económica del mundo. Ahí tenemos. Estados Unidos tiene el 23%, la Unión Europea, que suma 27 países, tiene el 25%, los BRIC. ¿Qué países son los BRIC? Brasil, Rusia, India y China. Sumamos a todos ellos y recién tenemos el 17% de la economía del mundo. Japón ¿Otros? solito tiene el Japón. 8% y todos los demás... Otros somos nosotros. Somos nosotros, 19. sí, nosotros y otros 800 ciento y pico de ¿Cuántos? países, Ciento y pico. países, claro. 19%. Bueno, pero mirá, le ganamos al BRIC. Le ganamos al BRICS Todos sumando... juntos le 2 a ganamos 0. al Es como, sería 2 a 0 como un partido partidazo. de 11 contra Sí, 90. contra 1000. Claro, sí. Ahora, relaciones. ¿Cuánto es la economía argentina respecto de la norteamericana? Para que tengamos una idea cuando nos sentamos a discutir, ¿por qué no es una discusión entre pares? Porque Argentina es menos del 3% del PBI americano. O sea, 42 veces Argentina es la economía de Estados Unidos. 42 veces. Argentina es, como decíamos, la quinta parte de la economía brasileña. Es la cuarta parte de la economía española. Sí. ¿Correcto? Ahora, si miramos nuestros vecinos, 10 veces Uruguay es la Argentina. 10 veces más. Bueno, sí. también tiene que ver con una cuestión de dimensión, de superficie, de cantidad de habitantes. España, Ah, fíjate que Argentina es Francia es... España, Argentina es parecido y Francia también. Francia, claro, Francia es más grande que Brasil, la economía brasileña. Bueno, pero ahí estás normal. hablando de
países absolutamente desarrollados. Brasil hay una cuestión de habitantes claramente. Sí, que va y más camino desarrollo, sin duda. Y Brasil más va camino desarrollo. a ser de la potencia. Claro, porque otra medida que podrías mirar es establecido. el Producto Bruto Per Cápita, que es dividir estos números por la cantidad de habitantes. Claro. Correcto, esto está medido en dólares, esto no indica cuán felices somos como habitantes, no es un indicador estricto de desarrollo humano, pero está bueno tener idea de cuál es la relación de las economías cuando vos te sentás en el marco del Mercosur. Sí. Bueno, Argentina, ¿cuánto es de toda América Latina? El 11%, Sí. más que el Mercosur, tomando todo. Argentina, fuera del Mercosur, es 2 veces Chile y Sí. 20 veces Paraguay. Claro. Entonces, ¿Hoy es 2 veces Chile? hoy Argentina es 2 veces Chile. A fin del 2010, datos cerrados, es 2 veces Chile. Efectivamente. Con todo lo que creció Chile, ¿no? La economía argentina es una economía que está en el número 27 en el ranking mundial en PBI. Ahora por ahí está un poquito más arriba, por el 2011. Es una economía de importancia media, un país de desarrollo medio, que tiene un nivel de relevancia determinado, pero ¿por qué me pareció interesante poner estos arriba de la mesa? Porque en momentos en el que nos están por llevar al CIADI por el tema de YPF, Sí. tener idea de cuán relevantes somos en el marco de la economía internacional, Claro. nos da también un poquito esta idea de, es como si jugáramos al TEC, cuántas fichas... ¿Cuánto nos respetan? ¿Cuánto cua- podemos chapear? exactamente. ¿Cuánto tenemos que decir, bueno, con este no me meto? Bueno, comercio con España, por ejemplo. ¿Cuánto le vendemos a España y cuánto nos vende? Recordando que somos un poco menos que un cuarto de la economía española. Bueno, España nos vende menos de lo que nosotros le vendemos, ¿sí? Ajá. O sea, nosotros le vendimos entre 2.300 y 3.000 millones y ellos nos vendieron un poco menos de la mitad de ese monto. ¿El gobierno lo mira mucho esto, el gobierno argentino? Con España no, porque es irrelevante el comercio Sí, exterior. no con España, pero digamos general. con el resto. Al momento de sentarse a negociar, al momento de... Porque digo, también si se tiene en cuenta que no somos tan relevantes a nivel aporte mundial para determinados países que se iban a la cabeza de la lista, también te tirás a menos o jugás a menos a la hora de negociar. Está muy bien la pregunta. Depende con quién te sientes. Digamos, el sistema de comercio internacional, que es algo que viene después de la Segunda Guerra Mundial, de la mano del GATT, que es el predecesor de lo que hoy es la OMC, te da ciertas fórmulas de negociación. Una de ellas es la cláusula de la nación más favorecida. Sí. Supongamos que vos, que sos una potencia, sos Sí. Estados Unidos, Sí. y yo que soy, no sé, Ecuador. Sí. Y vamos a hacer un acuerdo sobre el arancel de las frutas. Una Sí. fruta determinada, qué sé yo, la bellota. Sí. ¿Qué sé yo, ¿no es una fruta la bellota? Sí, claro, es parecida a la nuez. La es como banana, comen los va castores. fácil. Es el de la era Para del los hielo. castores, Bonita claro. banana, es la marca de la banana de Ecuador. Hubo un conflicto muy importante entre Sí. Estados Unidos y Ecuador por el Sí. tema de las bananas. Bonita banana. Acordamos un arancel para la importación. así, ¿En serio? Bonita banana. Bonita banana. Bonita Bueno, banana. para las bananas acordamos un arancel. Sí. Vos me decís que vas a cobrarme, no sé, 10%. En el marco de la OMC, si a mí me cobras 10%, esa cláusula aplica para todo el mundo. Ajá. Ajá. Eso se llama cláusula de la nación más favorecida. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vos negociás con otro país, las preferencias que te dan a vos tienen que ir para todos los demás países en el marco de la OMC. Claro. Entonces, ¿Eso por arriba y por abajo o por arriba solo? La verdad. O sea, las preferencias... Por esas, arriba de la mesa y Por arriba de la por mesa, abajo de la pero en mesa. realidad vos tenés No, un eso- acuerdo... No. Vos podés existe, tener... es siempre así. Hay excepciones que se dan en el marco de lo que es, por ejemplo, el sistema general de preferencias, donde nos dejaron afuera justamente Ajá. Obama Estados hace Unidos. 60 Claro. días o hace 45 días. Pero como parámetro de lo que rige el comercio internacional es la OMC como reglas de juego y, por supuesto, los precios y el volumen por el otro. China entró mucho más tarde al comercio internacional, entró mucho más tarde a la OMC y no mucho más tarde al comercio internacional. Claro. Digamos, tuvieron 5.000 años sin la OMC, Y un día, entraron y ahora forman parte del concierto internacional. ¿Por qué digo esto? Porque de vuelta, como vos me decías, cuando nos sentamos a negociar, a la Argentina cuando discute con China le resulta muy importante. Claro. Cuando discute con Brasil le resulta muy importante. Ejemplo, cuando la Argentina tuvo un problema diplomático con China, creo que hace un par de años, no me acuerdo respecto de qué cuestión en particular. Cuando iban a venir los chinos a comprar. Creo que sí. No, El pero, cuento chino. No, Iban a pero venir. nos frenaron No, no. la venta de aceite de soja y nos Sí. paran exportaciones por Sí, 2.000 claro. millones de dólares, Claro, que es todo lo que le damos a fuerte. España. No, sin duda. Entonces, vos pensás que Argentina tuvo exportaciones el año pasado más o menos de 80.000 millones de dólares. Entonces, lo que le vendés a España no es tan relevante porque fueron unos 2.000 o 3.000 millones. Claro. ¿Correcto? Ahora,
Después tenés el otro aspecto de la economía internacional que es muy importante, que son las inversiones que tienen los países en tu país. En términos de inversión, lo que se conoce como inversión extranjera directa, Sí. que es la plata que te ponen. En América Latina llovieron 153.000 millones de dólares el año pasado. Sí. A la Argentina le tocaron un poco menos de 8.000. Bueno, Muy poquito. Vos ¿Qué va a pensás que somos el 11% del PBI Claro, de toda por- América Latina. En esas relaciones, muy poco, pero muy poco. Quedamos sextos, sí, nos quedamos, digamos, afuera de... No entramos ni en el podio en la Copa ¿Por qué se da Sudamericana. Bueno, tiene que ver, a ver, hay muchas cosas que en estos últimos años se hicieron bien. Si vos mirás el Producto Bruto Argentino, en los últimos 10 años, hay una nota de Krugman el otro día, que creo que la citó la presidenta, Sí. creció... ¿Cómo no le iba a citar? Claro, creció 80%. Pero esto es cierto, como también es cierto que la Argentina presenta una gran incertidumbre para la gente que quiere venir a invertir de afuera, tiene una tasa de inflación alta y de alguna manera no se presenta como una plaza probablemente amigable para cierto tipo de capitales. Los mismos que sí están yendo a Brasil, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ¿y para qué sirve la inversión? La inversión genera trabajo, finalmente. Claro. Lo que no significa que los capitales vayan solamente donde hay reglas de juego claras, porque la verdad que los capitales van donde hay mejores negocios. por supuesto. Digamos, lo que También es manda parte del la riesgo, rentabilidad. ¿no? Por supuesto. Que donde hay más toman y riesgo. a veces los toman y a veces no los toman. Van a lo seguro y a veces no van a lo seguro. Dicen, acá juego acá porque me parece que va a pasar esto. Suele pasar eso también. No todos van a ver, no sé, en Argentina hoy invertir en soja puede ser una buena inversión. Sin duda. Pero quizás hay mucho de afuera viene e invierte en algo que quizás es una apuesta. Hay una parte del mercado que va a apostar y no va a lo seguro. Bueno, la rentabilidad siempre tiene que ver con el riesgo, como decíamos cuando hablábamos de qué quiere hacer el ahorrista. Cuando vos tenés una plata para invertir, si vos querés ganar mucho, tenés que estar dispuesto a perder lo suficiente. Claro. Si vos estás dispuesto a perder menos, las inversiones tienen que ser más seguras. De hecho, un campo que costaba $120.000 en Roja, en la provincia de Buenos Aires, en el núcleo sojero de la Argentina, no valía nada. En el 2001, hoy vale 10 veces más. Claro. El campo, y en el camino te quedaste con toda la tira de la renta, digamos, levantaste la cosecha Te y la levantó vendiste la cotización, pero 10 además años. lo usaste encima. No, sin Es duda, utilidad. pero por Pero eso. te vino sí. una seca importante, un año, tenías poca Y- plata para invertir, invertiste en soja, Bueno, no pudiste cosechar es soja, que- y vino todo para Pero perdiste escúchame, todo. la Biblia, que tiene mucho de economía, cuando habla de vacas flacas y vacas gordas, Sí. y los 7 años y los 7 años, no es casual. Sí, claro. Es la representación, digamos, de antes de lo que sucedía, efectivamente. Y los países tienen ciclos. Ajá. De hecho, la Argentina está por encima de un ciclo larguísimo de crecimiento, Sí. porque vamos a entrar en el 10º año, con el Sí. 2009 como un pequeño paréntesis, de crecimiento, consecutivo. Sí. Ahora, eso es, cuando se habla de eso, a mí me da un poco de... Justamente debido a ese ciclo, que Pues sí, lógicamente ¿no? hacia la Cuando se mayoría corta. de los países, claro. ¿En qué punto estamos No, porque después de 10 años de Argentina crecimiento consecutivo? Ha tenido Argentina esa característica de crecer y pegar un La golpazo. mayoría de los países Bueno, lo tienen. eso que decís mira vos, Europa. no, A Argentina le ha es- pasado es- como medio cíclico también eso de tener un golpe de esos que te... Eh, crisis total, devaluación y blu, Eso blu, blu. enseñan en la facultad, se llama modelo de stop and go. Argentina tuvo el proceso de Aprendí un crece, día. para y se quiebra todo, y vuelve a crecer mucho, para y se quiebra Bueno, se todo. supone también que porque los países resurgen una vez que tocan fondo. En el Claro, lo que 2001 pasa se que tocó fondo, Argentina, en cada a veces situación caen un de cachito esa, los países, pero no perdiste hace un falta montón. Claro. Sí, pero Argentina cae como mucho. Igual, ahora ¿En yo qué creo que punto la cosa... estamos? A ver, Argentina tiene para seguir creciendo básicamente por lo que una vez contábamos acá, que son los precios relativos. ¿Sí? Lo que nosotros le vendemos al mundo es más escaso ahora que antes y tiene tendencia a subir ese tipo de bienes y no a bajar. Es decir, cada vez te hacen falta menos litros de leche para comprarte una notebook. Durante 70 años costó cada vez menos los alimentos y lo que nosotros producíamos. Sin embargo, hoy es un bien cada vez más escaso de la mano básicamente de India y de China, que suman entre los dos unos 2.500 millones de habitantes, es decir, casi la mitad de la Tierra. Comen cada vez más, incorporan más calorías a su dieta, cada vez más. Entonces, la verdad es que tener un campo en la Argentina, lo que Argentina le vende al mundo como central, es difícil que cambie esa relación. Ahora, cuando venga la mala, ¿qué va a pasar? Esa es la gran pregunta de, a pesar del largo desarrollo que tuvo la Argentina, ¿cuál es el stock de capital
social que tenemos. Cuando caminás las calles, ¿cuánto ves? ¿Viste cuando vos por ahí vas a un país en Europa? Me tocó estar hace poco en un país europeo y vos caminás y te das cuenta que es todo como que todo funciona. Por ahí es más, no es muy sofisticado, son austeros, pero es todo sólido, tiene todo muchos años. Sí. Exacto. Bueno, eso es lo que te salva de las grandes crisis. bueno, digamos. es stock de capital social. Claro. Es lo que queda, lo Base. perenne. Vos ves las calles, no ves edificios en todos lados que se construye sobre lo que ya está, se mejora, pero no hay blef. No hay hospitales que no son hospitales, ni escuelas que son de cartón. Entonces la pregunta es, yo creo que la Argentina incorporó bastante de esto, desde mi punto de vista debería haber sido mucho más. Alguna vez aquí dijimos, cuando todo esto pase, ¿cuántos inquilinos con LSD nuevo vamos a tener y cuántos dueños de departamento vamos a tener? Claro. Bueno, esta es la pregunta que se tiene que responder la Argentina en el marco de una economía mundial que acabamos de ver, para la cual somos el número 27. Matías, Gracias, Matías. vamos a seguir hablando de esto seguramente en la próxima y qué puede pasar a partir de ahora con una OMC, con una denuncia de 40 países respecto a las reglas de juego comerciales de la Argentina. Y las Pero esto en preguntas otro momento. ¿Qué? En @Matías Tomolini. Claro. Por Twitter, Matías contesta todo. Gracias, Matías. Gracias.